Este clúster de neuronas lo vamos a llamar un foco epileptogénico o un foco convulsivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Compartamos el videito. Ya. Entonces, aquí vamos a ir pasando este videito que hice yo. Entonces, mira, corteza cerebral, y vamos a enfocarnos principalmente a corteza cerebral porque la mayoría de focos epileptogénicos están en la corteza. Hay unos focos que son talámicos, pero pues prevalencia es menor, su prevalencia es menor. Bien. Entonces mira, histología básica rudimentaria de corteza cerebral, tenemos neuronas piramidales, que sabemos que son glutamatérgicas, y las interneuronas, que en este caso están de color azul, son interneuronas GABAérgicas, y nosotros tenemos un equilibrio de excitación e inhibición entre GABA y glutamato, ¿sí? 70% glutamato, 30% GABA, y ese equilibrio, y así es como funciona nuestro sistema nervioso central, modulado por los demás neurotransmisores que hemos visto: dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, opioides, histamina, todos esos demás que vimos son los que regulan. Entonces, uno prende, uno apaga y todos los demás regulan. Bien. El sistema nervioso central funciona en desorden. Las neuronas piramidales tienen una característica, y es que pueden producir potenciales espontáneos. Es decir, que no necesito de un estímulo para que se active ellas autónomo. Un grupo de ellas, no son todas, porque hay diferentes tipos de neuronas piramidales, pero algunas pueden generar potenciales espontáneos. Y esos potenciales espontáneos son desordenados. Entonces, mira ahí, la animación es muy rápida, entonces esta fue de mis primeros intentos de animación. Entonces, si ves, los potenciales viajando por las neuronas glutamatérgicas van de forma desordenada, y pues aquí vienes los potenciales por la neurona GABAérgica, y cuando el potencial llega acá, pues ese potencial que viene viajando por esta neurona, pues aquí esto va a quedar hiperpolarizado por la acción GABA, y pues no va a pasar. Entonces, esa función, ¿sí? Mira, ahí aparecen los símbolos de negación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en ese clúster, en ese pequeño grupo de neuronas, digamos 1000 neuronas del foco epileptogénico? Entonces, empezamos a ver desde el punto de vista fisiopatológico que hay una disminución de la actividad GABAérgica. Entonces, mira lo que pasa. ¿Sí ves? Entonces, eso nos va a llevar, o sea, si se empieza a disminuir la actividad GABAérgica, empezamos a tener que hay un aumento en la actividad glutamatérgica. Ese aumento en la actividad de la glutamatérgica va a tener dos fases. La primera fase, donde pues simplemente como no hay un control GABA, pues entonces el glutamato funciona más. Pero, así como tú aprendiste cuando estabas viendo tu clase de neuro, esa actividad glutamatérgica te va a llevar a un LTP, a una potenciación a largo plazo, que es un proceso de aprendizaje. Entonces, las neuronas empiezan a aprender, no a aprender matemáticas, farmacología, no, a aprender de forma neuronal. Entonces empiezan a aumentar esa actividad, a aumentar esa facilidad de hacer sinapsis glutamatérgicas. Y entonces empieza a haber más y más y más y más y más y más actividad glutamatérgica, lo que nos va a llevar a que la balanza se me vaya yendo hacia un lado de la hiperexcitación. Además de eso, entonces mira, acá, estas son nuestras neuronas piramidales, ellas tienen una actividad eléctrica que está desincronizada. Si te das cuenta, mira las estrellitas que representan los potenciales de acción, entonces van desordenadas. Cuando se da el cambio fisiopatológico en el foco, empezamos a tener una actividad eléctrica paroxística. Paroxística significa que es en alta frecuencia, y sincronizada. Si te das cuenta, mira que los potenciales de acción representados por las estrellas están todos al mismo tiempo. Entonces, eso es un cambio. Entonces vamos teniendo en este foco epileptogénico esos cambios. Entonces, estos son poquitas neuronas, pero el sistema nervioso es una red, y tú sabes que todo está conectado con todo. Entonces, estas poquitas neuronas
están conectadas con sus neuronas vecinas que no hacen parte del foco, pero cuando ellas empiezan a recibir esos potenciales de acción, empiezan a sincronizarse y empieza a haber una sincronización paroxística de las neuronas vecinas. Entonces ya lo que no vamos a tener es solamente un grupo de 1000 neuronitas que están alteradas, sino que ya empezamos a generar un área mucho más grande, y entonces aquí esto es lo que nos va a llevar a generar una crisis focal. Entonces, cuando esto se sincroniza, entonces, y estamos acá alrededor del foco, vamos a hablar de una crisis focal. ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros sabemos que hay neuronas de proyección. O sea que estas neuronas pueden pasar, aquí está el cuerpo calloso, y llegar a la corteza del otro lado y inducirme esa sincronización paroxística en la corteza del otro lado. Entonces aquí ya estaríamos hablando de una crisis generalizada secundaria. Hablamos de secundaria cuando es de corteza a corteza. Si el foco estuviera en el tálamo, y del tálamo pues sabemos que van a salir las neuronas hacia la corteza, entonces estaríamos hablando de una crisis generalizada primaria. Vas a ver que estas crisis se dividen entre simples y complejas. La diferencia entre simple y compleja es que la persona es consciente o no es consciente. Si es simple, la persona no tiene una pérdida de la conciencia. Si es compleja, la persona tiene una pérdida de la conciencia. Lo que tienes que entender es que la persona pierde la voluntad. Entonces la persona no, o sea, la persona se está dando cuenta que está convulsionando, pero no puede controlarse. Si es compleja, la persona pierde su conciencia y obviamente no se va a dar cuenta que está convulsionando. Entonces vamos a tener una gran variedad de esas crisis dependiendo del área que esté afectada. Entonces, digamos que, por ejemplo, tienes un paciente que tiene una crisis focal, pero es en el lóbulo frontal. Entonces la persona puede alucinar, puede tener comportamiento aberrante, entonces de pronto tú estás pensando, uy, es esquizofrénico, y de pronto no, de pronto lo que está teniendo es un foco en la parte prefrontal, o puede tener un foco cercano al área de Broca, y cuando convulsiona entonces intenta hablar, pero pues no puede enunciar porque pues su generación de lenguaje se ve alterada, o puede tener una convulsión focal en el lóbulo occipital y tienes una alteración visual. Entonces, ¿por qué? Porque pues muchas veces convulsiones y nos acordamos de lo que vemos en la telenovela, que es la persona, ¿sí? Eso es una crisis que tiene un componente motor. Hay diferentes crisis de componente motor. Eso es una crisis tónico-clónica, donde ves que hay un momento y se queda quieto, y se queda quieto. Hay un tono, hay un clono, o puede ser una mioclónica, donde vas a ver que hay una contracción sostenida, o entonces vamos, miotónico-clónica, donde empieza con una contracción sostenida y luego un tono de relajación. Entonces vamos a tener diferentes tipos de convulsiones. Igual, pues eso más adelante, cuando estés viendo psiconeuropatología, pues te van a explicar detalladamente cómo diferencias cada una de las crisis. Simplemente que hay diferentes, no todas las personas van a convulsionar de la misma forma. Entonces, y los tratamientos pues van a estar enfocados para diferentes tipos de crisis. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos lograr con
¿Qué queremos lograr con los anticonvulsivantes? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir la incidencia de las crisis. Ojalá llegar a cero, que nunca más convulsione, pero el objetivo es disminuir las incidencias de las crisis. ¿Por qué? Porque si tengo una crisis que es focal y yo no la trato, pues me puede crear otro foco. Entonces ya tengo dos sitios de inicio y me puede pasar al otro lado del sistema, al otro hemisferio, y ya tengo una crisis, ya tengo tres focos, y esto me puede empezar a generar. Entonces, si no la trato, y obviamente cuanto más focos tenga, más generalizada va a ser la crisis, más probable que la persona genere una crisis y más difícil de tratar. Entonces, de entrada, lo que queremos es disminuir la incidencia de esas crisis. ¿Cuáles van a ser los objetivos terapéuticos? Tenemos tres objetivos terapéuticos principales. Uno, desincronizar el foco. Dos, aumentar la actividad GABAérgica. Tres, disminuir la actividad glutamatérgica. Esos van a ser los tres objetivos que tenemos para el tratamiento anticonvulsivante. Entonces miremos acá, esta es una membrana de una neurona, y aquí pues tenemos a los iones de sodio. Entonces, cuando ya sabemos, cuando entra sodio, pues me produce la fase de despolarización, y pues eso es lo que me está generando un potencial de acción. Y pues ese potencial de acción, así como estabas viendo en el video de anestésicos locales, pues se va a ir propagando a lo largo de las fibras nerviosas. Todas las neuronas funcionan así. Bien. Tenemos acá entonces el primer grupo de fármacos, que son bloqueadores de canales de sodio. Ese bloqueo de esos canales de sodio no es un bloqueo de alta intensidad como el que viste con anestésicos locales, que también son bloqueadores de canales de sodio. No, es un bloqueo que es de muy baja afinidad, pero mira, allí en este momento específico, pues el canal está bloqueado, no se permite entrar sodio, entonces no vamos a tener una fase de despolarización. Entonces miremos qué pasa cuando tenemos varias fibras nerviosas, varias neuronas. Ahí están representadas las neuronas. Entonces mira, estas son las neuronas del foco. Si ves, tenemos unos circuitos unos impulsos sincronizados paroxísticos. Aquí en forma de candadito tenemos el fármaco, que van a ser bloqueadores de canales de sodio. Entonces mira lo que va a pasar. Empieza a actuar el fármaco. ¿Y qué es lo que estás viendo? Entonces mira, aquí donde está actuando el fármaco, cuando viene ese potencial de acción viajando por la fibra nerviosa, pues no puede. Aquí se va a detener la transmisión de ese potencial de acción. Entonces, si tú comparas este lado de acá, de este lado de acá, ¿sí? Donde está actuando, antes de que actúe el fármaco, donde actúe el fármaco, lo que estamos logrando es, uno, ya alterar la frecuencia, o sea, ya no son descargas paroxísticas, y si te das cuenta, está desincronizado. Entonces, esa va a ser la acción de estos fármacos, que son bloqueadores de los canales de sodio. Entonces, tenemos una actividad desincronizada que ya no es paroxística. Y eso es lo que queremos buscar. Y eso es lo que queremos encontrar con, ese es el objetivo terapéutico de estos medicamentos. Voy a poner, es que tengo una presentación, pero es que no está terminada. La voy a cargar.
Ah, no. No, espérate, abrí lo que no es. Está. 2409. Listo. Está presente, está firme, no está ni siquiera informando qué es. Bueno. Lo que estoy compartiendo. Ah, no, ese no es. ¿Ahí estás viendo algo? No, profe. No, profe. Te va a cerrar y voy a volver a abrir. Sí, no está ahí. No está, no está. Mira que esto no me está reconociendo. O sea, no me ayuda a reconocer el PowerPoint. Esta vaina. Ni la plantilla del lápiz, ni la presentación.
Listo, ya. Reiniciar todo, listo, vale. Bien. Entonces, como te venía diciendo, tenemos, esta presentación tiene una cantidad de información, es una presentación que tiene mucha información, sino que no tienes que saberte todo eso, tranquilo. Yo te voy diciendo como cuáles son los puntos claves. Aquí tenemos los objetivos del tratamiento que habíamos descrito. Y una de las cosas, todos los fármacos, todos los anticonvulsivantes pueden sufrir un síndrome de retiro. Es decir, que el paciente si tú suspendes el tratamiento o el paciente suspende el tratamiento, hay un altísimo riesgo de que el paciente convulsione. Los anticonvulsivantes en farmacología son las divas. A ellos no les gustan que los toquen, que los modifiquen, que los cambien. Entonces, siempre hay un riesgo, que es que consiguió el paciente una fenitoína más barata, va y cambia la marca, ¡pum!, convulsiona. A veces hay reportes en los que del mismo laboratorio, de la misma marca, producto que se hizo en febrero y producto que se hizo en junio, ¿sí? Lote de febrero, lote de junio, y el paciente convulsiona simplemente por un cambio en el lote, siendo el mismo principio activo la misma. Entonces, son unas divas que son muy sensibles a esos cambios. Entonces, vamos a tener esas características. Fármacos que tenemos entre los bloqueadores de canales de sodio, entonces, pues vamos a tener los dos clásicos que son la fenitoína y la carbamazepina. El ácido valproico, que vamos a hablar de él porque pues tienen varias acciones. La lamotrigina también tiene otras acciones diferentes a sola. O sea, los que son netamente de bloqueadores de canales de sodio son los dos primeros. Los otros van a tener otras acciones. La oxcarbazepina es un metabolito de la carbamazepina y al final pues vamos a hablar del topiramato, que principalmente es un farmacológico, pero que tiene actividad sobre los canales de sodio. Bien, entonces vamos a hablar de la fenitoína. Entonces la fenitoína es de los medicamentos clásicos que utilizamos para convulsiones parciales. Entonces vamos a utilizarlo para convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Estas son las convulsiones de telenovela. El estatus convulsivo. Acuérdate que cuando hablamos de convulsiones parciales es para disminuir la incidencia de estas crisis. El estatus convulsivo per se es cuando tú ves al paciente convulsionando. Ahí, yo lo estoy viendo. Entonces, en ese momento, al final de la clase te voy a dar un esquema. Hay múltiples esquemas de manejo de convulsiones. Yo te voy a dar uno, como para que tengas una idea, pero hay múltiples esquemas de manejo de convulsiones, del estatus convulsivo. Puede ser un medicamento de segunda elección para el tratamiento de la neuralgia trigeminal, que es un dolor neuropático asociado al nervio trigémino. La fenitoína es un medicamento de categoría D en el embarazo. Bien, aquí tenemos que hablar seriamente de las categorías en el embarazo. Si tú tienes una paciente que está en edad reproductiva y la paciente convulsiona y la vamos a medicar con anticonvulsivantes, la mayoría de anticonvulsivantes no se pueden utilizar durante el embarazo. Listo. Entonces, uno, tienes que ser súper eficaz haciendo que esta paciente planifique. Acuérdate que fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, que son fármacos anticonvulsivantes, son inhibidores enzimáticos. Entonces, de ahí tienes que sacar la idea de que vas a utilizar anticonceptivos orales, porque no van a funcionar y los anticonceptivos hormonales van a tender a fallar por el efecto de la inducción enzimática. ¿Qué pasa si la paciente se embaraza? Mi paciente viene tomando fenitoína hace 3 años, no ha convulsionado en los últimos 3 años, se embarazó. Le hago la prueba de embarazo, la prueba de embarazo viene positiva. ¿Qué pasa? Ya sé que es un medicamento de categoría D, sé que va a producir alteraciones en el feto. ¿Qué alteraciones principalmente se producen? Labio paladar hendido, ¿sí? Labio fisurado, paladar hendido y daño hepático. Esas son las principales. ¿Qué puedo hacer?
pues le tengo que explicar a la paciente que eso es lo que le va a pasar a su neonato, que hay altísimo riesgo de que le salga con malformaciones y con daños fisiológicos. Pero pues tú me dices, pero pues cambiémosle a otro fármaco, listo. Hay un fármaco que lo vamos a ver ahorita que es la lamotrigina, o está también el levetiracetam, que son dos fármacos que son categoría C. No hay categorías B, no hay categorías A en los anticonvulsivantes. Entonces tenemos este fármaco que es una categoría C. Pero te acabo de decir, los anticonvulsivantes son divas. Puede que durante ese cambio entre fenitoína a lamotrigina la paciente me convulsione. Si me convulsiona, altísimo riesgo que aborte. Entonces, aquí es donde esa materia que detestas, que se llama bioética, entra a funcionar. Tú tienes que escribir un consentimiento informado donde le vas a explicar en términos de acuérdate que tu paciente tiene la capacidad de cruzar la calle sin que la atropellen y de ahí para adelante no tiene más inteligencia, ¿sí? O sea, en términos que la persona entienda, escribes un consentimiento informado diciéndole, mire, si continuamos el tratamiento con la fenitoína, el niño le sale altísimo riesgo de que el niño le salga con deformidades y alteraciones fisiológicas. Si cambiamos el tratamiento a la lamotrigina y usted convulsiona, altísimo riesgo de que aborte. Usted no decide, el paciente decide, simplemente usted pasa el consentimiento informado y la paciente decide, no, pues continúo con este medicamento y yo tengo mi bebé, yo lo voy a querer igual, ¿sí? Así me salga feíto o no, cambiémoslo. Y la paciente asume el riesgo de que si convulsiona y aborta. Entonces, eso es decisión del paciente, pero entonces hay que tener en cuenta eso, porque si no, pues después te va a caer una demanda, es que mire cómo nació el niño, y usted nunca le avisó al paciente. Bien, la fenitoína es un medicamento que tiene de los medicamentos de cinética de orden 0, y entonces tenemos que hacer ajustes de dosis de acuerdo a el peso del paciente. El fármaco se nos va a secuestrar a nivel intracelular y tenemos que ajustar esas dosis. Bien. Advertencia que tenemos que tener, o sea, ¿qué problemas vamos a tener? Estos efectos adversos se van a repetir mucho con todos los anticonvulsivantes. Disminución en la densidad ósea, entonces de pronto, si tu paciente tiene 65 años, tiene osteoporosis, se accidentó, tuvo un trauma craneoencefálico, posterior al trauma empieza a convulsionar, a hacer unas crisis focales, entonces pues de pronto la fenitoína no es el mejor medicamento para ese paciente. Hay otros que no nos van a producir esa alteración en la densidad ósea. Discrasias sanguíneas, entonces te vas a dar cuenta, la mayoría de anticonvulsivantes te van a producir alteraciones en la línea mieloide. Entonces vamos a ver problemas de trombocitopenia, de anemias, de disminución en los leucocitos, hipotensión arrítmica. El próximo semestre, cuando estés en las clases con Alejandra te va a enseñar antiarrítmicos. La fenitoína es un bloqueador de canales de sodio, que también tiene afinidad por los canales de sodio cardíacos y lo utilizamos como un antiarrítmico. Primera regla de los antiarrítmicos, todo antiarrítmico es proarrítmico. Nosotros utilizamos los antiarrítmicos para modular ciertos tipos de arritmias, pero si mi paciente ya viene con una arritmia de base y yo le coloco fenitoína, si tengo un paciente con un bloqueo atrioventricular y yo le coloco fenitoína, pues lo que voy a hacer es que voy a empeorarle ese bloqueo. Entonces, no quiere decir que antiarrítmico es para todas las arritmias, no, realmente las arritmias que manejamos con fármacos son muy pocas. Entonces, y tengo que saber cuál es el tipo de arritmia que tiene el paciente. Entonces, si mi paciente viene con una arritmia, lo que te acabo de decir, un bloqueo, y le doy fenitoína, pues lo que va a hacer es empeorar. Te vas a dar cuenta, muchos de los anticonvulsivantes van a tener reacciones alérgicas severas, síndrome de Stevens-Johnson, DRESS, y van a tener ese tipo de reacciones.
La fenitoína me genera hepatotoxicidad, igual muchos de los anticonvulsivantes me van a generar hepatotoxicidad. Este no es el paciente que usted le dio el medicamento y váyase para la casa y nos vemos en 2 años, cuando le duela algo. No, estos son pacientes que tú tienes que estar revisando y controlando constantemente, mínimo cada 3 meses. Y cada 3 meses tienes que hacer el control de las pruebas hepáticas. Entonces, si tú te estás dando cuenta que hay un incremento en la bilirrubina, que hay un aumento en la AST, en la ALT, es decir, en las transaminasas, pues entonces tienes que empezar a mirar a ver si ese fármaco, riesgo-beneficio, el paciente pues no me está convulsionando, pero me lo estoy tirando el hígado. ¿Será que hay que cambiarle el medicamento? Pero lo que te digo, muchos de los medicamentos que vamos a ver son hepatotóxicos, nos va a generar linfadenopatía, estrés, que son reacciones autoinmunes que afectan la piel y está asociado a la ideación suicida. Nos va a aumentar riesgo en enfermedad cardiovascular, en diabetes, nos produce, pues aumenta el riesgo en los pacientes que ya tengan una disfunción hepática de base. Nos puede generar hipoalbuminemia, porque pues, la albúmina es una proteína generada en el hígado. Hipotiroidismo, ¿sí? Nos altera los potenciales de acción en tiroides y entonces se disminuye la liberación de T3 y de T4 y puede generar porfiria. Lo que ya te había nombrado, la fenitoína es un inductor enzimático. Entonces, pues ya nosotros hemos visto inducción enzimática. Me va a acelerar el metabolismo de los otros fármacos que vienen acá consumiendo el paciente. Entonces, en esta evaluación mensual o trimestral que tú estás haciendo del paciente, pues entonces hay que volverle a cuadrar el antihipertensivo y el medicamento de la diabetes y cuadrar las dosis, porque sabes que este fármaco te está acelerando el metabolismo. Pero mire acá, también te está acelerando el metabolismo del ácido fólico, de la vitamina B, de la vitamina D, la vitamina K, del calcio. Entonces vaya pensando, entonces mira, aquí ya por vitamina D, entonces un paciente con osteoporosis puede haber afectado, vitamina K, si el paciente viene tomando algún anticoagulante, todo el sistema nervioso que está regulado por vitaminas B. El ácido fólico pues es necesario para la producción de DNA. ¿Qué hago con este paciente? Pues si tú ya sabes que de entrada vas a hacer un tratamiento con fenitoína o con cualquiera de estos inductores enzimáticos y sabes que le vas a alterar, pues lo que le mandas es un complemento vitamínico. De entrada, ¿para qué voy a esperar a que el paciente me llegue con una anemia, ¿sí? Megaloblástica por déficit de vitamina B? No, pues tenga de una vez un complejo vitamínico, eso no le hace daño a nadie, lo que le sobra la orina. Cinética de orden cero, por eso pues vamos a ver que tiene una vida media variable entre 6 a 24 horas. La fenitoína es la que nosotros damos por vía oral. Vamos a tener la fosfenitoína, que es la que vamos a aplicar por vía parenteral. Es el mismo fármaco, pero simplemente que este fármaco se va a metabolizar y se va a convertir en fenitoína. Es un fármaco, mejor dicho. Bien, efectos adversos. Y estos efectos adversos pues se los voy a repetir con los otros medicamentos porque van a estar pasando constantemente, se repiten mucho. Bien, entonces estamos produciendo una alteración, una disminución de la actividad del sistema nervioso central. Entonces pues lo que vamos a ver es que te aparece ese ataxia, te aparece vértigo, vamos a tener somnolencia, porque pues vamos a deprimir el sistema nervioso central con todos estos medicamentos. Y obviamente pues te vas a dar cuenta que hay pacientes que se le mandan 2, 3, 4 anticonvulsivantes y pues eso te va a aumentar el riesgo de pues, la incidencia y la potencia de esa somnolencia. Va a haber confusión. Vamos a tener con la fenitoína alteraciones en el estado de ánimo. Ya te había nombrado los efectos que vamos a tener con la fenitoína a nivel cardiovascular, arritmias, puede haber bradicardia, eso te puede generar una hipotensión. Podemos llegar a un shock cardiogénico y generar problemas de conducción cardíaca que se van a empeorar si el paciente presenta alguno de estos problemas de base. Tienes que ser inteligente. Mira, farmacología es una materia de lógica. Entonces, cuando tú ves bradicardia, de una usted empieza a hacer sinapsis con esos fármacos que ya usted sabe que generan bradicardia.
con un beta bloqueador, con un bloqueador de canales de calcio, ¿sí? O sea, con diltiazem, con verapamilo. Y si yo a esto además le voy a meter fenitoína, pues lo que va a hacer es que voy a empeorar, ¿sí?, en las situaciones de esos pacientes. Me va a generar estreñimiento por disminución de la actividad del sistema nervioso entérico, disgeusia, o sea, vamos a tener sabor desagradable en boca. 1 de cada 5 pacientes que vienen consumiendo fenitoína o carbamazepina producen hiperplasia gingival. Entonces, aquí no es que los dientes estén más chiquitos, lo que pasa es que la encía, hay un estímulo sobre los fibroblastos de la encía y la encía crece. Entonces, de una, ¿sí?, yo no voy a esperar a que mi paciente llegue a este estado. Voy a empezar un tratamiento con fenitoína o con carbamazepina de 1, remisión al odontólogo. Y que el odontólogo, y este no es el paciente que vaya una vez cada 6 meses al odontólogo, este paciente tiene que ir cada mes, cada 2 meses al odontólogo y mantenerle una higiene oral súper extrema, exhaustiva. Porque si no, después de esto, pues toca hacer una cirugía grande a este paciente para quitarle esto. ¿Por qué es importante? Porque es importante, porque ¿qué te va a poner el odontólogo para hacerte la cirugía? Un anestésico local. Y si tú te acuerdas, ahí entre los efectos adversos de los anestésicos locales tenemos convulsiones y este paciente convulsiona. Entonces, pues es mejor evitarle el riesgo al paciente que vaya a convulsionar. Entonces, por eso. ¿Sí? Las alteraciones sanguíneas que te había nombrado, entonces la granulocitosis, granulocitopenia, leucopenia, anemia megaloblástica, trombocitopenia, esto va a ser muy común con todos los anticonvulsivantes. Igual las alteraciones hepáticas. Entonces mira que no solamente es en el feto, en el neonato donde vamos a tener las alteraciones hepáticas, sino también en los pacientes adultos. Se va a generar nistagmus, ¿sí? Entonces, por lo general es nistagmus horizontal, pero se pueden presentar los otros tipos de nistagmus también. Hirsutismo, que es crecimiento de vello, pues en los hombres no se va a ver desagradable, pues a usted le sale barba y bigote, pero pues en el momento que le toque besar a la novia bigotuda, ahí sí se va a dar cuenta. Entonces, pues es algo que es estético y que puede alterar la autoestima de las pacientes, de las mujeres. Entonces, pues, hay que tener en cuenta. Listo, la carbamazepina, son primitas, la fenitoína y la carbamazepina también es un bloqueador de canales de sodio, primera elección que utilizamos para convulsiones parciales. Es una de las opciones que vamos a tener para convulsiones generalizadas tónico-clónicas, aunque esto lo manejamos con ácido valproico. Mire, síndrome bipolar. Entonces estábamos hablando, pues síndrome bipolar, tú aprendiste, se maneja con litio. Excelente que hayas aprendido eso. Pero cuando no se puede utilizar litio, cuando el paciente es intolerante al litio, una de las opciones que vamos a tener para el tratamiento es carbamazepina. Primera elección para el tratamiento de la neuralgia trigeminal. La neuralgia trigeminal también se hace por descargas paroxísticas del nervio trigémino. Y pues como te estás dando cuenta, esto me está desincronizando y me está alterando la frecuencia de esas descargas, entonces me va a ayudar y es la primera elección antes de un tratamiento quirúrgico para la neuralgia trigeminal. Me sirve para otros tipos de dolor neuropático, si el paciente está empezando a presentar un pie diabético, una neuralgia del hipogloso, entonces otros tipos de dolores neuropáticos. Síntomas neuropsiquiátricos asociados a la demencia, también vamos a utilizar carbamazepina, demencia por Alzheimer, demencia senil, y el síndrome de piernas inquietas. Mismo que la fenitoína es un medicamento de categoría D, hay que tener en cuenta, estos medicamentos pasan pasan a través de la leche materna. Y entonces, aquí es donde hay que evaluar. ¿Sí? Entonces, yo sé que el profesor allá de neonatología le va a decir hay que darle lactancia a los niños, pero hay que tener en cuenta, estos fármacos son extremadamente liposolubles, puedes alcanzar concentraciones suficientes en los neonatos. Acuérdate que un neonato se alimenta cada 3 horas. Y pues el volumen de distribución de un neonato es así, chiquitico. Entonces, pues si se le está suministrando el fármaco en el momento del destete, puede haber un síndrome de retiro. Se puede generar una depresión respiratoria, podemos tener efectos gastrointestinales en los neonatos, diarreas, y podemos generar en ese síndrome de retiro convulsiones en los pacientes.
Además de que los pacientes pueden, con todos los depresores del sistema nervioso central, los neonatos aumentan el tiempo en el que permanecen dormidos. Si el neonato está dormido, no está comiendo. Eso es lo que hace el neonato, comer y dormir, comer y dormir. Eso es lo que tiene que hacer, no más, para crecer. Pero pues si está durmiendo más tiempo y comiendo menos, pues entonces vamos a tener una desnutrición. La carbamazepina necesitamos hacer un ajuste de dosis de acuerdo a la función renal del paciente. Si ya tenemos una función renal extremadamente disminuida, y si es por vía intravenosa no la debemos usar. Con una filtración glomerular inferior a 10 mililitros por minuto necesitamos disminuir la dosis al 75%. En pacientes ancianos está el riesgo de producir hiponatremia y también tenemos que hacer un ajuste de acuerdo a la función renal que esté presentando los pacientes ancianos. Lo mismo, ¿sí? Idem que vimos con fenitoína, o sea, esto si lo copiaste con fenitoína y las advertencias son las mismas. Las advertencias son las mismas para que vimos con fenitoína. Nos puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. La carbamazepina no tiene efecto, o sea, no es un antiarrítmico, no vamos a tener un efecto en la conductancia, en la conducción cardíaca. Nos puede aumentar la acción de los anticolinérgicos. Entonces, tener en cuenta, porque entonces ahí tú tienes el paciente tu paciente, además de convulsionar, viene consumiendo glicopilorato, tiotrofio, o hay que darle atropina y ¡pum! Acá. Entonces nos puede aumentar ese efecto de los anticolinérgicos. La disfunción hepática y la disfunción renal, pues van a estar involucradas en esto. Igual, es un inductor enzimático y aquí te puse esta esquinita que es autoinducible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los mismos citocromos que aumenta la carbamazepina la van a afectar a sí misma. Es decir, que el paciente empieza con una dosis y luego vuelve a convulsionar. No es que el fármaco esté dejando de funcionar, sino que en la autoinducción se está degradando más rápido y vas a requerir hacer un ajuste de dosis. Igual pues vemos las vitaminas afectadas y tienes que entrar a hacer un reemplazo multivitamínico en estos pacientes. Los efectos adversos que vamos a ver, similares a los que habíamos visto con la fenitoína, la ataxia, la somnolencia. Acá, a diferencia de la fenitoína, nos va a generar una hipertensión, alteraciones cognitivas, y es muy frecuente con los pacientes que convulsionan y que están tomando anticonvulsivantes que hagan alteraciones cognitivas. Entonces va a haber dificultad del aprendizaje, dificultad para resolver problemas, y pues eso va a afectar de forma severa la calidad de vida de los pacientes. Entonces nos van a generar espasmos, puede haber alteraciones a nivel muscular, manifestada por temblores, por debilidad muscular, alteraciones visuales, y entonces va a haber problemas en la acomodación del lente para visión cercana, entonces vamos a tener una visión borrosa, el paciente se le genera xerostomía. La carbamazepina es un profármaco, ¿sí?, que se va a convertir en un metabolito activo común con la carbamazepina. La ventaja que tiene la carbamazepina es que su efecto como inductor enzimático es menor y no se autoinduce. Esta es la ventaja, de resto pues son iguales, listos. Entre los bloqueadores de canales de sodio tenemos a la lamotrigina. Además de esto, la lamotrigina nos va a disminuir la liberación de glutamato. Es un antagonista de baja potencia de los receptores tipo 3 para serotonina. In vitro, esto no está demostrado en vivo, inhibe la dihidrofolato reductasa, pero pues esto no sabemos en humanos qué repercusión tenga. La lamotrigina entonces lo veías como una segunda opción y es muy utilizado para síndrome bipolar. Acuérdense que las primeras opciones eran el litio y ácido valproico, pero ambos son medicamentos que son teratogénicos, no se pueden utilizar en mujeres embarazadas. La lamotrigina sí, tanto para convulsiones como para síndrome bipolar. Nos sirve para convulsiones parciales, síndrome de Lennox-Gastaut. Esto es un síndrome que da en los niños pequeños, donde el niño te convulsiona todo el berraco día. Todo el día, o sea, 14 veces al día está convulsionando ese pequeñito. Y entonces, pues hay que darle varios medicamentos para
para controlar sus convulsiones. Entre esas opciones vamos a tener la lamotrigina. Las convulsiones primarias, ¿sí? Tónico-clónicas, ¿sí? Generalizadas. Este es de los medicamentos que es categoría C. Este lo podemos utilizar en embarazo. Pero igual hay que tener en cuenta que pues, puede tener efectos sobre el lactante. Aproximadamente el 1% de los pacientes que toman lamotrigina nos hacen síndrome de Stevens-Johnson. Y en el 2018 la FDA describió este efecto adverso también asociado al uso de la lamotrigina. Se debe ajustar la dosis en pacientes que estén sufriendo falla renal, pacientes que estén sufriendo falla hepática. Vamos a tener que nos puede producir una meningitis aséptica, o sea que no produce una inflamación, pero no producida por bacterias ni por virus. Las mismas discrasias sanguíneas asociadas a lo que te digo, se afecta a la línea mieloide, un depresor del sistema nervioso central y nos pueden generar reacciones de hipersensibilidad en diversos órganos, incluido pues la incidencia del síndrome de Stevens-Johnson. Acá las acciones de, por ejemplo, de la lacosamida pues se va disminuyendo, entonces vamos haciendo, nos va a servir, es una opción que tenemos. Si el tratamiento con carbamazepina o con fenitoína no funciona, podemos utilizarlo en casos de convulsiones parciales. No es muy usado este fármaco, o cuando hay un estatus epiléptico refractario. O sea que tú le dices el medicamento, se controla el estatus epiléptico y corto tiempo después vuelve y aparece el estatus epiléptico. Entonces podemos utilizar, una de las opciones para utilizar sería la lacosamida. Medicamento categoría C. Ve, aquí decía la lacosamida, dice lamotrigina. Aquí no cambié el título. No es lamotrigina, pongan aquí una C y aquí samida. Ácido valproico. Ya. Esta clase a usted se le va a olvidar y es normal, porque es que es mucha información y sobre todo esta clase es extremadamente larga. Pero lo que tienes que acordarte, porque el profesor de neurología te va a preguntar en un par de años, ay, ¿qué le podemos mandar a ese paciente? Y usted le dice, puede que no sea la primera opción, pero el ácido valproico sirve. Y el ácido valproico sirve para todo. Nos bloquea los canales de sodio. Es un bloqueador de canales de calcio. El bloqueo de los canales de calcio lo que disminuye es la liberación de neurotransmisores. Como en ese equilibrio, pues me va a disminuir tanto de GABA y de glutamato, pero como lo que está más aumentado es la neurotransmisión glutamatérgica, me disminuye la actividad glutamatérgica. Me aumenta la biodisponibilidad de GABA. ¿Por qué? Porque me va a estimular la síntesis de la enzima glutamato descarboxilasa, que es la enzima que me convierte glutamato a GABA, o sea que me aumenta la síntesis de GABA, y me inhibe la acción de la enzima GABA transaminasa, que es la enzima que me disminuye GABA. Entonces mira lo que está pasando, estamos desincronizando por la acción del sodio, estamos disminuyendo la liberación de glutamato por la acción del calcio y estamos aumentando la biodisponibilidad GABAérgica del sistema nervioso central. Es decir, objetivos terapéuticos que teníamos, el ácido valproico le pega a todo. Y si le pegas a todo, sirves para todo. Entonces vamos a ver acá, es una opción para convulsiones parciales, primera elección para convulsiones generalizadas tónico-clónicas, primera opción para convulsiones generalizadas tónicas, nos sirve para convulsiones mioclónicas, nos sirve para crisis de ausencias. Las crisis de ausencias son unas crisis primarias, principalmente se generan en niños, pero también se puede generar en adultos. Donde el paciente se va de un momento a otro. El observador pues se da cuenta que el paciente no está ausente, y ahí el nombre del tipo de convulsión. Y lo que sucede es que pues vamos a tener el fármaco de elección para este tipo de crisis de ausencias es el etosuximide, que es un fármaco que es un bloqueador de canales de calcio exclusivamente, pero pues como segunda opción pues podemos utilizar el ácido valproico para el tratamiento de las manías, como profilaxis anticonvulsiva en trauma craneoencefálico,
Muchos de los fármacos, cuando estés viendo antibióticos, te vas a dar cuenta, los carbapenémicos te aumentan el riesgo de convulsiones, entonces puedes utilizar ácido valproico como profiláctico para que ese paciente que le estoy dando un fármaco proconvulsivante no vaya a convulsionar. También lo utilizamos en el manejo del estatus convulsivo. Lo puedo utilizar como profiláctico de migraña, para evitar que el paciente me vaya a desencadenar una crisis migrañosa, para neuralgias posherpéticas, para neuropatías diabéticas. Es un medicamento categoría X en el embarazo. Categoría X en el embarazo. Bien, entonces si mi paciente viene tomando ácido valproico y se embaraza, ahí sí me toca cambiar el medicamento. No la puedo dejar tomando ácido valproico porque no va a sobrevivir ese feto. En la lactancia, pues va a ser compatible con la lactancia, hay que evaluar al neonato, porque pues al lactante, porque puede hacer una hepatotoxicidad ácica, y entonces tengo que estar mirando las transaminasas y la bilirrubina en ese pequeñito. El ácido valproico entonces me va a producir las mismas discrecias sanguíneas en la línea mieloide, atrofia cerebelar, entonces se me van a aumentar los efectos de coordinación motora, la ataxia, ¿sí? Atrofia cerebral, y vamos a tener, cuando hagas una resonancia magnética, pues vas a ver que hay una disminución en el espesor de la sustancia gris, un aumento en el tamaño de los ventrículos laterales, me puede producir una falla hepática letal. Aumento en las concentraciones de amonio en sangre, me puede alterar la temperatura corporal, generar inflamación del páncreas y me genera ideación suicida. Está entre sus efectos adversos, tenemos asociado pues dolor de cabeza, la somnolencia, y hay un efecto bizarro en el que el ácido valproico puede generar insomnio, pero esto no es muy común. Las alteraciones cerebelosas que ya hemos nombrado genera amnesia, y entre todos los fármacos es el que de los que más produce alteraciones en el aprendizaje y alteraciones cognitivas. Cambios en el sueño, pueden empezar a aparecer terrores nocturnos, alteraciones en la marcha por su efecto cerebeloso, problemas de confusión. Vamos a tener la producción de disquinesias tardías. Acuérdense que lo habíamos visto con los anticonvulsivantes, que son muecas, que afectan principalmente el nervio facial. Entonces vemos alteraciones en los músculos faciales y en los movimientos de la lengua, pérdida de la elocuencia, y entonces la capacidad de esa persona de articular las palabras se va a alterar. Voy a cambiar esta imagen por una de James, más conocido. Puede haber catatonía, puede haber generación de ansiedad, edemas periféricos y alteraciones cardiovasculares, hipertensión o hipotensión, puede generarse una a la otra, ¿sí? E hipotensión ortostática, que se genera por cambio abrupto en la posición. La persona está acostada y se levanta, y el organismo no puede regular de forma rápida la presión arterial. Alopecia, y puede generar rash, prurito y urticaria. Dolor abdominal, puede generar diarrea, anorexia, daño hepático, entonces constantemente tienes que estar evaluando las transaminasas de los pacientes, las discrecias sanguíneas que ya hemos nombrado comunes de los anticonvulsivantes. El paciente queda propenso para generar infecciones, las alteraciones motoras, los temblores, la debilidad muscular, dolor muscular generalizado, principalmente va a haber dolor en el cuello. Alteraciones a nivel visual, ¿sí? Diplopía, pueden aparecer los nistagmus, puede haber conjuntivitis, y el paciente puede presentar fotofobia. Alteraciones auditivas, entonces tener cuidado con otros medicamentos que presenten ototoxicidad, ¿sí? Ciclosporinas, aminoglucósidos, entonces te van a alterar la función auditiva. Puede ser transitoria, pero en tratamientos crónicos puede generar sordera definitiva. Y te va a aumentar la liberación de histamina, lo que te va a llevar a que haya síntomas similares a los del resfriado común,
faringitis, rinitis, tos, epistaxis, neumonía. Bien, cuando tú le explicas a un químico farmacéutico cuál es la fisiopatología de las convulsiones y le dice que lo que pasa es que hay una disminución en la acción de GABA. GABA es un neurotransmisor y es un aminoácido, no es liposoluble, pues el químico farmacéutico te dice, pues hagamos GABA liposoluble. Esta es la molécula de GABA y de ahí podemos sintetizar el gabapentin y es liposoluble. Y lo mismo, tomaron la molécula de GABA y la volvieron liposoluble y crearon la pregabalina. Bien. La cuestión, cuando fuimos a ver los estudios de binding, entonces actúa el gabapentin y la pregabalina en el receptor GABA o en el receptor GABA-E, o están interactuando en la síntesis o en la degradación de GABA. O sea, ¿cómo estos medicamentos son GABAérgicos? Pues resulta que no son GABAérgicos, son bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, no le pegaron por el lado que estaban deseando y son bloqueadores de los canales de calcio. No, es muy raro que en convulsiones vayas a tener una monoterapia con gabapentin o con pregabalina. Por lo general acompañan el paciente viene tomando ácido valproico con gabapentin, viene tomando carbamazepina con pregabalina. O sea, es muy raro que veas una monoterapia con estos fármacos, no tienen una alta potencia, pero sí vas a ver que se utilizan mucho para otras patologías diferentes a convulsiones, y ahí sí los puedes tener en monoterapia o combinados. Los bloqueadores de canales de calcio, entonces, lo que hacen es que van a disminuir la liberación de los neurotransmisores. Entonces acá me interesa la disminución primero pues del glutamato, pero también de otros neurotransmisores excitatorios, de los neuromoduladores excitatorios, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la sustancia P. Y disminuir esa liberación de esos neurotransmisores me va a ayudar a controlar la incidencia de las crisis convulsivas. Espérate. Vamos a tener varios efectos, entonces gabapentin y pregabalina me pueden servir para convulsiones parciales con o sin generalización. Quiere decir que la convulsión puede ser focal, parcial, y se puede generalizar o quedarse solamente en el foco. Para manejo de dolor se utilizan mucho el dolor crónico, entonces neuralgias posherpéticas, para el síndrome de abstinencia al alcohol, para las neuropatías diabéticas, para el síndrome de piernas inquietas. La pregabalina la utilizamos junto con la duloxetina y la ciclobenzaprina para el manejo de la fibromialgia, para el síndrome de ansiedad social, para el síndrome de ansiedad generalizada, para síntomas vasomotores asociados a la menopausia. Son medicamentos de categoría C. Y yo sé que tú en este momento estás pensando, pero entonces si el paciente viene tomando carbamazepina, ¿le puedo cambiar a pregabalina? No porque no vas a tener la misma efectividad. O sea, no lo puedes cambiar solamente a pregabalina o a gabapentin. En la lactancia no se recomienda el uso de estos medicamentos porque el peladito va a estar dormido y va a perder fuerza de succión y se va a alimentar bien. No se va a alimentar bien. Entonces, por eso no recomendamos el uso de estos medicamentos en lactantes. Y a veces sí, a veces hay que suspender la lactancia materna. En casos de falla renal tenemos que ajustar la dosis de los pacientes y no recomendamos el uso en pacientes mayores de 65 años. Si los vas a utilizar, sí, porque es que pues a la abuelita le dio fibromialgia y tiene más de 65, está bien utilizar el fármaco, pero pues hay que estar evaluando la función respiratoria de esos pacientes. La pregabalina se puede suministrar con alimentos, la presencia de alimentos mejora la absorción de estos medicamentos. Como es un medicamento que va a generar sueño, lo administramos por la noche, entonces preferiblemente lo administramos después de la cena. Nos puede generar angioedema, principalmente cuando se comunica con IECA. Los IECA son esos medicamentos que terminan en pril, como el captopril, el enalapril. Pues ya vimos que van a generar somnolencia y obviamente se van a potenciar con el uso
de otros fármacos que generen depresión del sistema nervioso central. Nos va a producir trombocitopenia, puede generar edema periférico y hay que tener en cuenta el uso de la pregabalina en pacientes que tengan falla cardíaca. Recuerda que la falla cardíaca nos va a generar edemas en los pacientes que se pueden ver agravados por el uso de la pregabalina. Nos va a producir una prolongación del intervalo PR en los pacientes, entonces hay que hacer un monitoreo cardíaco por lo menos cada 6 meses de los pacientes que estén tomando carbamazepina. Es raro, pero nos puede generar rhabdomiolisis. Entonces, que en los exámenes de control que haces, pues siempre mandas una CPK para ver que el paciente no te esté haciendo una rhabdomiolisis asociada a pregabalina. Igual, pues también de control, siempre haces una creatinina y una BUN para ver que la función renal esté bien. En algunos pacientes puede presentar visión borrosa, alteraciones en la acomodación del lente, nos va a generar obesidad. Hay que tener en cuenta y preferiblemente no utilizar la pregabalina en pacientes que presenten historia de abuso de sustancias, principalmente depresoras del sistema nervioso central, marihuana, alcohol, heroína. No ha sido mostrado en humanos, pero en ratoncitos se ha visto que la pregabalina aumenta la incidencia de hemangiosarcoma. Puede producir cambios en el estado de ánimo, agresividad, hostilidad en los pacientes. Ahora sí, vamos a ver los medicamentos que nos aumentan la actividad GABAérgica. Entonces, pues aquí tenemos a las benzodiazepinas, que ya hemos hablado muchísimo de ellas. Las benzodiazepinas principalmente las vamos a utilizar durante el estatus convulsivo. Pues si un estatus convulsivo es una hiperactividad de ese sistema nervioso central. Y como hemos repetido en el número de veces este semestre, cuando hay un sistema nervioso hiperactivo, lo que utilizamos son benzodiazepinas. Las 3 benzodiazepinas aprobadas para el manejo del estatus convulsivo son el diazepam, el lorazepam y el midazolam. El clozapam es una benzodiazepina que utilizamos para el síndrome de Lennox-Gastaut. El fenobarbital, entonces, también es un modulador positivo del receptor GABA-A, pues hace parte de los medicamentos barbitúricos. Lo podemos utilizar como una segunda opción para las convulsiones generalizadas tónico-clónicas, viene siendo una tercera opción para el manejo de convulsiones parciales. Se puede utilizar para el manejo del estatus convulsivante y en algunos casos lo utilizan como sedante. Personalmente yo no me dejaría sedar con fenobarbital, pero pues eso ya depende de la conducta de cada quien y de la lógica de cada quien. Es un medicamento que es categoría en el embarazo. Si el paciente, la paciente embarazada viene consumiendo fenobarbital, podemos generar un síndrome de retiro en el neonato. Y va a generar somnolencia severa en los neonatos y va a generar también síndrome de retiro en los neonatos. Entonces, pues, en este síndrome de retiro, pues el peladito va a tener un insomnio horrible y puede llegar a convulsionar. Tenemos que hacer un ajuste de dosis cuando los pacientes presentan una falla renal y hay que tener cuidado en los pacientes de edad avanzada porque genera una depresión respiratoria. Es un inductor enzimático, igual que la fenitoína y la carbamazepina. Entonces vamos a tener pues el mismo control que teníamos, vamos a tener que dar un complemento vitamínico porque aumenten la degradación de estas vitaminas. Similar, entonces acá pues el fenobarbital, principalmente la depresión del sistema nervioso central es bastante potente, entonces el paciente va a mantener con somnolencia todo el tiempo. Puede haber generar una depresión respiratoria si se combina con otras sustancias depresoras del sistema nervioso central. Un efecto paradójico es una excitación, ¿cierto? Hay pacientes que esto es un efecto bizarro donde pues muestran es una hiperactividad del sistema nervioso central, principalmente en los pacientes que estén presentando algún tipo de dolor crónico, y el uso del fenobarbital está asociado al síndrome de Stevens-Johnson. Las alteraciones cognitivas del fenobarbital son severas, y entonces acá ya esas ecuaciones que usted solía resolver, pues ya se le va a dificultar muchísimo hacerlas. La somnolencia, y como te he dicho, en efecto bizarro puede generar insomnio.
Puede haber agitación, puede haber generación de ansiedad, puede producir alucinaciones. El insomnio es principalmente general en el síndrome de retiro, los terrores nocturnos, náuseas, emesis, puede haber oliguria, puede generar agronulocitosis, trombocitopenia, anemia megaloblástica, las diferentes alteraciones sanguíneas que hemos nombrado con los otros medicamentos, alteraciones motoras como hiperquinesia, alteraciones a nivel respiratorio, apnea del sueño, hipoventilación, depresión respiratoria, y pues mal manejado puede producir, ser letal. El síndrome de Stevens-Johnson o el síndrome de Dres en los pacientes, estas son enfermedades autoinmunes generadas por el fenobarbital. Bien. Aquí es donde se acaba esta presentación. Esta presentación nunca la completé. Bien. Espérate. Pasemos a la... Vamos a tener otros fármacos, son menos usados, esto no, los GABAérgicos, tiagabina. La tiagabina lo que es un inhibidor de GAT. GAT es el transportador de GABA, el transportador sináptico de GABA. Entonces lo que hace es aumentarte el tiempo que GABA permanece en la hendidura sináptica. Igual no es un medicamento que manejes en monoterapia, lo utilizamos principalmente para crisis parciales, combinado con otros medicamentos, pero no es algo así que... Y el otro es la vigabatrina. Que esto es un inhibidor de la GABA transaminasa. Que es la enzima que nos degrada GABA, y entonces lo que hace es aumentarnos la biodisponibilidad neuronal de GABA. Pero igual, son fármacos que no son muy efectivos en el manejo de convulsiones, entonces simplemente los vamos a utilizarlos en combinación con otros fármacos. Ahora sí, estos son bastante importantes, que son los que te aumentan la actividad, perdón, los que nos disminuyen la actividad del glutamato. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, entonces, para entender el sulfato de magnesio tenemos que ver una sinapsis glutamatérgica. Aquí tenemos un receptor AMPA. Y aquí tenemos un receptor NMDA. Ambos receptores para glutamato. El receptor NMDA, en su estructura química, en el poro, en el hueco, tiene un ion de magnesio. Ahí. Y hace un bloqueo físico, o sea, está taponando, hace un bloqueo físico y no permite el paso de los iones. Cuando el glutamato activa los receptores, entonces aquí actúa en el receptor AMPA. El receptor AMPA es de respuesta súper rápida, es muchísimo más rápido que el NMDA. Pero hay más poquitos AMPAs, hay más NMDAs. Entonces, esto nos va a permitir que haya la entrada de sodio y de calcio. Me mareé. Ya, mate en foco. Esto me cambia el potencial en la membrana. Esto es positivo, positivo y positivo se repelen. Entonces lo que me hace es que haya una pérdida de ese ion de magnesio. Entonces ahorita sí, ya cuando el glutamato activa el receptor NMDA, pues me va a permitir
La entrada de sodio y de calcio es lo que me va a producir un potencial postsináptico excitatorio y la despolarización de la neurona y se continúa. Entonces tenemos esa acción. Cuando yo doy sulfato de magnesio, lo que estoy haciendo es que estoy saturando el sistema de magnesio. ¿Para qué? Para decir que se quitó un magnesio, se quitó uno y se pegó otro. Se quitó uno y se pegó otro, se quitó uno y se pegó otro. Y disminuir la actividad de los receptores NMDA. Y de esa forma disminuir la excitación del sistema nervioso central. ¿Cuándo utilizamos sulfato de magnesio? Lo utilizamos en preeclampsias. Preeclampsia es una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué se da en las mujeres embarazadas? Entonces la mujer empieza se le sube la presión. La diferencia entre una entre una preeclampsia y una eclampsia es convulsionando. Si ya te está convulsionando, ya está en una eclampsia. Antes de que convulsione, está en una preeclampsia. Entonces vamos a utilizar sulfato de magnesio para impedir que la paciente convulsione. Aparte de eso, pues vas a tener que hacer todo el manejo de la emergencia hipertensiva. La preeclampsia se trata desembarazando a la paciente, hay que sacar la placenta. Entonces, obviamente, pues muchos de los bebés no van a ser viables, o sea, porque no van a poder respirar, porque no van a tener surfactante, no tienen pulmones desarrollados. Va a haber pacientes de 5 meses en los que tú aplicas glucocorticoides intentando inducir la producción de surfactante y que el peladito pueda respirar. A veces no lo logran y pues son unos bichitos así chiquiticos que nacen y no pueden sobrevivir. Entonces me dice, ¿por qué sulfato de magnesio? ¿Por qué no le metemos diazepam? Porque, pues por lo mismo, volumen imagínate la cantidad de diazepam que tienes que ponerle a la mamá, el bichito de este tamaño, y te le vas a meter una dosis altísima de diazepam a ese neonato, que está súper pretérmino, que fuera de eso va a tener una dificultad respiratoria porque sus funciones no están sus pulmones no están maduros, y pues le metes un depresor de respiratorio, pues lo matas más rápido. Entonces, por eso pues utilizamos este medicamento, porque si igual si pasa el magnesio al neonato, pues no le va a producir ningún efecto a nivel respiratorio. Entonces ese es el único uso que nosotros tenemos para el sulfato de magnesio, pero es súper importante que te lo sepas, porque esto sí lo vas a utilizar muchísimo. El topiramato. El topiramato también es un fármaco que sirve para todo. Para todo. El topiramato entonces es un antagonista de los receptores AMPA y de los receptores kainato, que es otro tipo de receptor ionotrópico para glutamato. Te bloquea los canales de sodio y te aumenta la biodisponibilidad de GABA por bloqueo de la GABA transaminasa. Igual, está alterando glutamato, desincronizando y está aumentando neurotransmisión GABAérgica. El topiramato te va a servir para crisis convulsivas, parciales, mioclónicas, tonicoclónicas, mioclónicas para ausencias, para síndrome de Lennox-Gastaut, y sobre todo nos sirve para, o sea, lo diferencia es que nos sirve para crisis idiopáticas, ¿sí? Este energúmeno está convulsionando y no tenemos ni berraca idea por qué convulsiona, solo convulsiona
y no sabemos, no tenemos ni idea por qué. Eso es una crisis idiopática y para crisis resistentes. Entonces ya le dimos carbamazepina, le dimos normotrigina, le dimos ácido valproico, le sumamos gabapentin, fenobarbital y sigue convulsionando. Y no sabemos qué hacer, entonces en este momento podemos utilizar topiramato. Por último, para cerrar el día de hoy, ¿cómo manejamos un estatus convulsivo? Un estatus convulsivo, entonces, de entrada, lo que manejamos es una benzodiazepina. Pues ya dijimos que puede ser diazepam, lorazepam o midazolam. Podemos utilizar, y vamos a utilizar fenitoína. La benzodiazepina te va a ayudar a apagar el sistema nervioso, pero no tiene ningún efecto anticonvulsivante. La fenitoína te va a ayudar a desincronizar el foco para que el paciente, una vez se termine el efecto de la benzodiazepina, no vuelva a convulsionar. Aquí más o menos vas a tener un 65% de los pacientes que van a dejar de convulsionar. De ahí en adelante, pues vamos a seguir colocando. Tú colocaste eso, el paciente sigue convulsionando, entonces pues vamos a seguir tratando al paciente. Puedes aplicar ácido valproico. Pero imagínate que el paciente entonces, lo que te digo, el paciente viene con, además de eso, pues tú lo conectaste al monitor cardíaco y estás viendo que hay un bloqueo atrioventricular en ese paciente, que el paciente está haciendo una bradicardia severa, pues entonces no utilizas fenitoína, pues pasas, o sea, quitas este y este sube, aquí darías el ácido valproico en vez de la fenitoína. Una opción que puedes tener cuando el paciente sigue convulsionando, listo, más o menos acá hay que intubar y dar oxígeno, porque pues lo que vamos a dar es una cantidad inmunda de depresores del sistema nervioso y depresores respiratorios, y si no pues no damos oxígeno, pues vamos a producir una hipoxia severa en el paciente. Es el ácido valproico, vamos a dar fenobarbital. Después lo que puedes llevar es un goteo con midazolam hasta llegar a una dosis máxima de midazolam. Y ya si el paciente continúa, entonces lo que vamos a llevar es un coma farmacológico con pentobarbital. El pentobarbital es un barbitúrico que en dosis altas tiene la capacidad de activar a los receptores GABA y se utilizaba anteriormente como un anestésico general, ya no se utiliza para eso. Entonces, pero sí lo podemos utilizar para inducir coma farmacológico. Y en el coma farmacológico el paciente deja de convulsionar. Entonces, eso es llevarte en un extremo, ¿sí? O sea, pues no quiere decir que el paciente esté convulsionando y usted le está diciendo el enfermero vaya sacándome el pentobarbital, no, o sea, pues vas a escalando los fármacos dependiendo de lo que cada paciente te vaya mostrando. Eso es todo. Bien. Listo. Preguntas. Profe, tengo una pregunta. No entendí lo último que dice del pentobarbital. Los barbitúricos son moduladores positivos de los receptores GABA-A, parecidos a las benzodiazepinas, simplemente que actúan sobre la subunidad beta. Pero el pentobarbital tiene una característica y es que puede activar al receptor en dosis altas, no lo modula, lo activa. Entonces le empieza a decir a GABA, funcione, y por eso puedes producir una depresión del sistema nervioso súper alta con el pentobarbital, que no alcanzarías a producirla ni con el fenobarbital ni con las benzodiazepinas. Entonces, por eso el pentobarbital me sirve para producir un coma farmacológico. O sea,
deprimir de Listo, forma profe. extrema, de forma al extremo el sistema nervioso. Entonces obviamente pues, o sea, llevas a ese paciente hasta ese coma farmacológico y lo mantienes ahí. Cuando empiezas a retirar el pentobarbital, pues ahí ya tú evalúas si el paciente dejó de convulsionar o no. Sí, pero o sea, obviamente cada vez que estás escalando más en los fármacos, pues es más raro, o sea, es menos común.